A ver si esto te ha pasado alguna vez. Estás viendo un programa en televisión en donde hablan, por ejemplo, de una crisis humanitaria en África. Sobreimpresionado en la pantalla aparece un mensaje que te indica que, si envías un SMS con una palabra determinada, puedes ayudar a paliar el problema. Y envías el SMS. Bueno, ¿sabías que este mensaje forma parte de una técnica persuasiva? Te la cuento en este capítulo. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 25. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Créeme lo que te digo, el podcast donde conocer técnicas, trucos e información relevante para mejorar tu capacidad para influir y convencer. Hoy es jueves 31 de enero de 2019, quinta semana del mes que vamos a dedicar a una técnica persuasiva muy común y muy efectiva, la técnica del pie en la puerta. Fíjate qué nombre más curioso. Pero antes, como siempre, ya sabes que en Interacción Humana te ayudamos a que tu comunicación sea más convincente, a que tus ideas tengan más impacto y a convencer a más personas. Y lo hacemos a través de acciones de formación para empresas o a través de asesorías personalizadas. Así que, si tu organización o tú mismo o tú misma necesitas aumentar tu capacidad para persuadir, ponte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en la web de Interacción Humana, interaccionhumana.es/contacto. Allí me encontrarás, escríbeme, pídeme lo que necesites y, tranquilamente hablamos y te cuento qué podemos hacer por ti. Venga, vamos al tema. Vamos a la técnica del pie en la puerta, que es, uno de los recursos persuasivos más fiables que existen en realidad. En este capítulo quiero explicarte en qué consiste, cómo puedes utilizarla para aumentar tus posibilidades de éxito, sobre todo cuando tengas que hacer peticiones a otras personas. Así que, igual que te he dicho en la introducción o que te explicaba en la introducción, me gustaría que te pusieses en situación. Imagínate, ¿no? Algo similar a lo que te he contado en la introducción. Estás tranquilamente en tu casa viendo un programa de televisión y de repente, el presentador, imagínate que es un magazine, es un programa de entrevistas, y el presentador entrevista a un representante de una ONG que realiza importantes trabajos en un país que acaba de vivir una situación trágica. Vamos a poner, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Mientras la entrevista discurre, sobreimpresionado en la pantalla aparece un reclamo solicitando que envíes un mensaje de texto, un SMS o un WhatsApp a un número de teléfono determinado. Y además le acostumbran a añadir una palabra clave, ¿no? Tú envías ese SMS y con ese SMS ayudas a la organización, a la ONG, a paliar esa terrible tragedia. Bueno, perfecto, lo haces. Al fin y al cabo, ¿cómo vas a negar una pequeña contribución? Un SMS no te cuesta nada, además, ¿no? Así que después de haber enviado el mensaje, sigues viendo la televisión, pero además con una sensación de satisfacción y una sensación de estar a gusto contigo mismo porque has contribuido a una buena causa. Al cabo de unas semanas resulta que recibes una llamada de teléfono. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Pues efectivamente, la misma ONG a la que enviaste el mensaje de texto. ¿Qué te piden esta vez? Que dones una cantidad mayor para el mismo proyecto para el que enviaste el mensaje. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué estrategias, persuasivas utilizan? Pues simplemente te recuerdan que tú enviaste un SMS para contribuir a esa causa y apelan a tu buena conciencia ciudadana
pues como bien quedó demostrado en el momento en el que enviaste el anterior SMS. Bueno, pues esta es la técnica del pie en la puerta. La técnica como tal se basa en pedir una pequeña aportación, en este caso, o una pequeña demanda, con vistas a poco, paulatinamente, ir exigiendo demandas mayores. Fíjate, la técnica del pie en la puerta se basa en el fenómeno de la disonancia cognitiva que yo te contaba en el anterior episodio del podcast, cuando te hablaba de las leyes de la persuasión de Robert Cialdini. He hecho un vistazo a ese capítulo porque ahí te explico en qué consiste la disonancia cognitiva. Pero, bueno, fíjate, la disonancia cognitiva y la utilización de la técnica del pie en la puerta con fines persuasivos no se basa en otra cosa que en la tendencia que tenemos las personas de sentirnos congruentes entre lo que pensamos acerca de nosotros mismos y lo que hacemos. Así que, si por mediación de un mensaje de texto enviado durante un programa de televisión hemos llegado a la conclusión de que somos personas, pues bueno, concienciadas con las desgracias ajenas, pues digamos que nos vemos predispuestos a actuar conforme a esa idea que tenemos de nosotros mismos cuando se presenta la ocasión. ¿Y cuándo se presenta la ocasión? Bueno, pues cuando la ONG te vuelve a llamar por teléfono. Fíjate, otro de los fenómenos psicológicos que subyacen a la técnica del pie en la puerta es el de la consistencia interna. Es decir, no solo nos gusta sentirnos congruentes con la idea que tenemos de nosotros mismos, sino que además lo que queremos es mantener esa idea a lo largo del tiempo. No nos gusta sentirnos ni volubles ni veleidosos. Es decir, que si hemos adoptado un compromiso con una determinada causa, pues, y más si lo hemos hecho públicamente, fíjate que esto es una cuestión bastante interesante también, pues bueno, al acceder a una primera petición, pues bueno, no queremos sentirnos incoherentes con la siguiente petición, con lo cual vamos a tener un aumento de la probabilidad de que accedamos a esa segunda petición también. Pero es que si se nos presenta una tercera petición, conforme la idea está más consolidada en nosotros mismos, la idea de nosotros, pues todavía va a haber muchísimas probabilidades de que acceda a esa tercera petición. Básicamente la técnica del pie en la puerta consiste en eso, es decir, insisto, por hacerlo en modo resumido, si tú tienes la idea de pedirle a alguien que tenga una conducta determinada y esa conducta tú consideras que es una conducta demasiado exigente para la persona, bueno, si se la pides en estos momentos, seguramente la probabilidad de que te diga que no es alta. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a pedir algo que sea mucho menos costoso, pero que vaya en la línea de lo que posteriormente le vas a pedir. Por lo tanto, ¿qué haces? Bueno, le pides o le realizas una petición que sea pequeña, que tenga un costo mínimo para la persona, pero que, y esto es importante, que la persona tenga que realizar una acción. Es decir, no vale con que la acción se resuelva diciendo a la persona que sí, no. Tiene que hacer algo, por muy pequeño que sea, aunque sea una firma, aunque sea enviar un SMS, que ves que son acciones que no cuestan nada, pero que comportan una actuación, ¿no? Entonces, una vez que la persona haya realizado esta acción, muy importante, reconoce el gesto, reconoce el compromiso de la persona, es decir, claro, después de que le envías el SMS, pues recibes otro mensaje dándote las gracias y pues casi diciéndote lo buena persona que eres, ¿no? ¿Eso qué provoca? Que refuerces la idea que tienes sobre ti. Fíjate, la alabanza tiene que ser sincera, honesta y personal. Ya sé que al decir esto de personal, pues bueno, cuando tú envías un SMS a una ONG y te devuelve un mensaje automático, eso no es nada personal, pero al menos tiene que parecer que el mensaje está adaptado a ti. Fíjate, otro caso muy común y otro caso que a mí me ha ocurrido es no un SMS a través de un mensaje de televisión, sino estar caminando por mi ciudad y pararme una persona para solicitarme una firma también para un proyecto, en este caso en África, recuerdo, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente te piden que firmes, que estés de acuerdo con ese proyecto. Pues nada, tú firmas. Cuando firmas, fíjate que firmar es una acción que no te compromete a nada. Sí que te piden el carnet de identidad para validar la firma y para que no parezca que la firma está inventada, pero bueno, en realidad tampoco te cuesta tanto, ¿no? Bueno, pues cuando terminas esa firma, cuando la persona te enseña el folleto, te explica los proyectos que están llevando a cabo en África, pues bueno, pues te dicen que muchísimas gracias, que
gracias por el compromiso, que gracias a personas como nosotros, pues estos proyectos pueden salir adelante. Bueno, pues ya tienes ese gesto, ese compromiso hacia la persona, ese reconocimiento, ¿no? Bueno, tercer paso, realizar una petición mayor, pero que vaya en la misma línea de la petición que anteriormente realizaste. Es decir, si en un primer caso fue un SMS o fue la firma en una hoja, pues ahora lo que te voy a pedir es que a lo mejor recibas un folleto y me comentes qué te parece. Fíjate que tampoco es demasiado, pero sí que es un pasito más en la línea de peticiones. Es una petición un poco más exigente que la petición precedente. Y ya está, ya lo tienes. Aunque, ojo, claro, seguramente las peticiones van a ir en aumento, pero la cuestión es la que te decía anteriormente. La cuestión es que si en un momento determinado tú ya has realizado una primera contribución y tú ya te has comprometido con una determinada idea de ti mismo, va a ser mucho más probable que accedas a peticiones mayores. Ya está, en esto consiste la técnica del pie en la puerta. Fíjate que es una técnica relativamente sencilla de utilizar, pero que, sin embargo, hay algunos elementos que tienes que tener en cuenta para que salga bien. Por ejemplo, la primera cuestión es entender que todas las técnicas de persuasión, todas, absolutamente todas, no son matemáticas, todas pueden fallar. Es decir, estamos hablando de comportamiento humano. Por lo tanto, ni es mágica ni es infalible. ¿Cómo puedes hacer para que las probabilidades de éxito aumenten? Pues mira, la primera cuestión que tienes que tener en cuenta es la siguiente. La primera petición no puede ser demasiado grande o demasiado costosa. ¿Por qué? Pues porque la persona te va a decir directamente que no. Con lo cual, esa petición tienes que calibrar muy bien eso, que no sea demasiado exigente. Pero ¿qué ocurre si es demasiado pequeña? Si no invoca como mínimo un pequeño esfuerzo por parte de la persona, pues que tampoco va a salir bien, porque recuerda que no vale con que verbalmente te diga que sí. Tiene que hacer algo, una acción, por pequeña que sea, pero esa acción tiene que tener un mínimo costo para la persona. En tercer lugar, ¿qué tienes que tener en cuenta? Bueno, fíjate, si la persona a la que le pides esa acción detecta que estás utilizando una técnica, no va a funcionar, por muy buen fin que persiga la técnica. Es decir, al fin y al cabo, cuando en el caso del SMS de la ONG, sí, hombre, están utilizando una técnica de persuasión, pero detrás de eso hay un buen fin. Vale, perfecto. Pero si detectas que hay una técnica detrás, va a ser mucho más difícil que la técnica surta efecto. Recuerda que cuando detectamos que alguien nos quiere, digamos, convencer, levantamos barreras de precaución. Por lo tanto, tiene que ser tan sutil que la persona no se dé cuenta que estás aplicando una técnica. ¿Qué más? Cuando realizas el elogio, este elogio tampoco puede ser demasiado exagerado. Es decir, si te piden que realices una firma y la persona te dice eres la mejor persona del mundo, eres un tío fantástico, una tía fantástica, pues bueno, ese elogio no tiene correspondencia con la acción que te han pedido, con lo cual vas a sospechar que algo más te va a pedir. No, tiene que ser también un elogio que esté en consonancia con la acción que te han pedido. Más, si la experiencia, si la primera acción que lleva la persona, que realiza la persona, no es una acción agradable, no es una buena experiencia para la persona, olvídate de pedirle algo más exigente. Parece lógico, ¿verdad? Es decir, si yo te digo, oye, mira, verás, solo te pido que pruebes mi producto para que me digas qué tal te parece, y resulta que pruebas el producto y es un mal producto o no te gusta, pues ya no te voy a pedir que me compres una caja del producto. Es absurdo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, eso también lo tienes que tener en cuenta. Las técnicas funcionan, pero detrás de la técnica tiene que haber algo consistente. Y por último, fíjate, ¿qué más tienes que tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta que si te dicen que no a la primera petición, pues ya no puedes pedir más. Quiero decir, tendrás que utilizar otros recursos, otras técnicas si tú quieres, pero es imprescindible que la primera petición sea una petición que acabe en éxito. Bueno, estos son los elementos que tienes que tener en cuenta para que la técnica salga bien. Pero fíjate, me gustaría concluir esta parte con algunos ejemplos de la utilización de la técnica del pie en la puerta, que a lo mejor pues no te habías dado cuenta de que precisamente están utilizando esta técnica. Fíjate, por ejemplo,
Yo te he puesto el caso de la ONG. Pero cuando te descargas una app gratuita